amigos, bienvenidos a Florecer Espiritual, conectando con las riquezas de la vida. Desde esta tu casa, 1111radio.com, te habla tu servidora Liz Hoyos y te invita a el espacio donde te conectamos con las riquezas de la vida, desde la enseñanza iniciática de las escuelas de sabiduría. Pues bienvenido, bienvenida seas, gracias por estar aquí con nosotros. Es un gran placer compartir una nueva secuencia de temas que vamos a desarrollar aquí en Florecer Espiritual, así es que quédate ahí, porque ahora sí vamos a empezar a hablar de cómo generar riqueza en nuestra vida, ¿sí? Riqueza que puede ser sinónimo de muchísimas cosas, puede ser un concepto muy personal, pero a lo mejor para ti riqueza puede ser tener cierta cantidad de dinero en el banco, o tener un trabajo que te dé plenitud, o tener la pareja que quieres, o tener una buena relación de pareja con esa pareja que ya tienes, y si tienes hijos, tener buena relación con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, o tener un negocio muy próspero. Salud, por supuesto, la salud pues normalmente está siempre en el primer lugar de la lista. Sin importar lo que sea riqueza para ti, hoy vamos a empezar a hablar en una secuencia de programas sobre cómo ir adquiriendo esa riqueza en nuestra vida. Y antes de comenzar, déjame darte los datos para que nos visites en la web www.florecerespiritual.com.mx, donde vas a encontrar soluciones de vida. No importa el problema que estés experimentando, vas a encontrar solución sí o sí. Y también antes de entrar en materia de este interesante tema, quiero presentar a mi compañero de viaje y de camino, José Antonio. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Y pues el día de hoy tenemos mucha información, un programa bastante bueno que, como lo comentábamos, va a tratar de todo el tema de la riqueza en todos los sentidos de la vida. Entonces, pues quédate con nosotros para platicar durante los próximos minutos. Y pues bueno, va a ser una información muy buena que nos va a servir a todos. Así es, José Antonio, ahora sí que vamos aprendiendo juntos. Y bueno, también invitarles a nuestros amigos que nos visiten en nuestro canal de YouTube Florecer Espiritual. Es un proyecto que estamos desarrollando con todo el cariño. Ahí vas a encontrar contenido de mucha calidad. Créeme lo que hay videos que pues tienen información muy valiosa y además ejercicios de meditación guiada que son verdaderos ejercicios cuánticos, vibracionales, energéticos, que si tú los practicas vas a empezar a experimentar cambios en tu vida, por supuesto, pues con constancia, porque liberarnos de tantos paradigmas, de tanta basura que hemos acumulado durante tantas vidas, tantas experiencias de vida, hay mucho que trabajar, pero esta es justo la oportunidad que nos da el sexto sol, de empezar a trabajar con todo aquello que no hemos visto para brillar por completo. Y el sexto sol, José Antonio, es un sol que nos habla tantísimo de que la riqueza se va a generar desde dentro. Y esa es una regla incluso de la física cuántica, ¿no? Porque la física cuántica dice que la materia se crea desde lo sutil, desde las vibraciones. Eso es algo que ya está completamente comprobado y de hecho todo ese paradigma que empezó con Einstein, o probablemente con otras personas que no conocemos, pero Einstein fue como el más famoso, pues nos tiene ahora metidos con una tecnología que jamás pensamos tener. Pensamos que esos conceptos no han permeado nuestra vida diaria, pero todo lo que vivimos a nivel tecnológico, pues empezó con ese cambio de paradigma de que todo era energía y de hecho la tecnología pues es muy similar a nuestros campos energéticos, ¿no, José Antonio? Porque pues prácticamente funcionan igual. Nuestros campos energéticos funcionan con programas que se reproducen en la vida cotidiana de la misma forma que a lo mejor una computadora está reproduciendo programas que no son visibles y que al cambiar ese tipo de programas la vida cambia.
Entonces, bueno, ¿cómo empezar a generar riqueza? Yo creo que el primer concepto, José Antonio, es entender el universo vibratorio. El universo es vibratorio y nosotros estamos generando nuestra realidad a través de las vibraciones que emitimos. Y emitimos muchas. La mayoría las emitimos de forma inconsciente porque lamentablemente no tuvimos una educación de este tipo. Se nos enseña en la escuela pues a manejar muchos datos, a adquirir mucha información, pero de entrada no se nos enseña a pensar por nosotros mismos, se nos imponen ideas y pues nadie nos enseñó cómo manejar ese universo vibratorio y ya estamos en un tiempo, José Antonio, en el cual las cosas se manifiestan muy rápido. Yo quería comenzar a hablar de este tema, pues justo haciendo hincapié en entender el mundo desde otra perspectiva. Como el tema es muy largo, José Antonio, pues yo creo que a lo mejor sería cuestión de dar a lo mejor uno o dos conceptos y desarrollarlos al máximo, ¿no? Final del día yo quiero poner sobre la mesa uno. El universo es como un banquero, ¿sí? Es como un banquero. Cuando tú tienes, por ejemplo, si vas al banco y quieres pedir un crédito, lo primero que va a revisar el banco es cuántos valores tienes. Es decir, si puedes respaldarlo con una propiedad, con dos o con más. Irónicamente, mientras más valores tengas, el banco te va a dar más crédito, te va a dar más préstamo, porque tú eres una persona que vale para el banco. Y mientras menos vales, si no tienes algo que te respalde, el banco no te va a prestar ni un solo peso. Pero cuidadito y que tú, aunque hayas tenido valores y aunque hayas obtenido un préstamo en el banco, pues dejes de pagar. Porque si dejas de pagar, entonces generas deuda. Y yo creo que a muchísima gente le ha pasado pues tener deuda con un banco, desde una tarjeta de crédito hasta una casa en hipoteca. Y cuando uno tiene deuda, se genera más y más deuda y llega uno a perder hasta la camisa. Eso haciendo este ejemplo, ¿no? Poniéndolo como algo que, pues, como un concepto que tenemos occidentalizado, ¿no? O sea, todo el mundo hacemos transacciones de banco, pues el universo es igual. A más valores tú tengas, el universo obviamente no te va a hacer un préstamo, el universo te va a dar todo aquello en lo que tú consideras que vales. Y sin embargo, si vibras en la vibración de deuda, de debo de tengo que, a nivel muy profundo, pues lógicamente el universo te va a cobrar intereses muy caros y mucho más, muchísimo más en este sexto sol. Por supuesto, valor y deuda son dos vibraciones que a lo mejor no estamos conscientes, pero estamos emitiendo. ¿Qué nos puedes decir, José Antonio, de todo esto? Pues sí, así justo funciona, pero también no significa que el universo, ¿cómo se llama?, te esté viendo y diga, le voy a cobrar a este cuate o este cuate sí le voy a dar todo porque vale mucho, etcétera. Y más bien aquí es un concepto totalmente interno, ya que tú eres quien está creando la realidad y el universo simplemente está reaccionando a aquellas vibraciones que tú estás emitiendo. ¿Y qué es lo que hace que tú generes esa vibración que emites? Pues la suma de todos los programas que tú tienes. Y bueno, estos programas se componen de tu pasado, de tus creencias, de lo que piensas todos los días, de lo que sientes, de las cosas que no, pues que están en tu inconsciente y no has movido, de tus karmas o viejos vientos, de la herencia familiar, etcétera. Entonces hay un sinfín de componentes, bueno, tampoco sinfín, exageré un poquito, pero hay varios componentes que determinan tu viaje del alma, etcétera, que determinan la suma total de tu vibración, con base a la programación que tienes a partir de estas cuestiones. Obviamente también hay cosas muy buenas dentro de tu configuración.
Y ya para no irnos tan lejos, si tú quieres saber qué te está fallando o qué cosas no están tan favorables para ti, pues simplemente tienes que hacer un análisis de tu vida y de las cosas que están pasando en cada una de las áreas. Y ahí te va a dar una pauta pues de lo que no está del todo satisfactorio para empezar a trabajarlo. Entonces aquí el tema del valor y de la deuda es, cuando tú tienes deuda, significa que inconscientemente tú debes, y el universo lo interpreta como que debes, por eso no te da las cosas que estás queriendo. ¿Qué es lo que crea la deuda? Lo que crea la deuda es la falta de reciprocidad, generalmente, porque si tú tienes crea la deuda la falta de reciprocidad, y también la crea todas aquellas cosas en las que tú sientes que estás traicionando algo de tu familia, a ti mismo, alguna creencia, etcétera. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien desea hacer una cosa y esa cosa por su religión, por así llamarlo, es considerado un pecado, él al hacerla se está traicionando a sí mismo, está traicionando su creencia, y eso crea que se endeude con su Dios, porque está haciendo algo que no está permitido, por así llamarlo, con base a esa religión. Entonces ahí ya tiene una deuda. O por ejemplo, si un joven que está iniciando su proceso para entrar a la universidad quiere ser abogado, y todos los de su familia fueron doctores, y el papá le dice que él tiene que ser doctor, dentro de ese tema, y él decide no estudiar medicina porque quiere seguir su propio camino, muy inconscientemente él está pensando que está traicionando a su padre. Entonces tal vez como doctor, como abogado, perdón, no le iría tan bien, porque en el fondo tiene una deuda, o está generando una deuda con su padre. Y esto así lo interpreta el inconsciente. Entonces estoy hablando de este tipo de conceptos para que podamos entender cómo nuestro inconsciente lo toma, y también pues ahorita vienen las soluciones, ¿no? Otro tema que te da deuda es el tema de decir, tengo que hacer esto, estoy obligado a hacer esto, tengo que ir a trabajar todos los días. Entonces el tú tener que hacer algo es un tema en el que no estás decidiendo, lo tienes que hacer a la de fuerzas, y si no lo haces, tienes una deuda porque no estás cumpliendo tu obligación. Entonces también hay que cambiar la forma en cómo hablamos, porque somos seres con libre albedrío y en realidad no tenemos que hacer nada, más bien elegimos hacerlo. Que lo elijamos porque tenemos miedo a que si no lo hacemos nos corran, o este tipo de cuestiones, y es algo distinto, pero hay que cambiar todo el tipo de cosas, porque si tú dices, tengo que hacer esto, y no lo haces, ahí ya te estás endeudando, inconscientemente ya te estás diciendo a ti mismo y al universo que debes algo que no hiciste. Entonces, así es como empieza a funcionar esto. Lo primero que hay que hacer es empezar a quitarse de estructuras. Y para eso hay muchas técnicas que nosotros aquí en Florecer Espiritual enseñamos, en las que tú empiezas a cortar todos los vínculos con todas las estructuras que generan deuda en ti y te hacen vibrar en esa deuda, para que tú empieces a generar valor. Entonces, bueno, métete a la página de internet para que veas todas nuestras actividades, para que veas, todos los datos de contacto y todo lo que hacemos. También los datos de redes sociales, www.florecerespiritual.com.mx, y precisamente en YouTube, búscanos como Florecer Espiritual. Tenemos un canal a través del cual estamos dando una serie de videos que contienen información muy interesante, que es de gran utilidad para reforzar todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, yo te voy a invitar especialmente porque justamente tú, José Antonio, estabas hablando ahorita
de todas las influencias de los ancestros, de las líneas de sangre, pues ahí vas a encontrar un par de videos muy interesantes que son pues como mini cursitos que están geniales porque tienen información que te va a hacer un montón de sentido y además terminan con un ejercicio práctico que tú practicas ahí junto con nosotros, te damos la matemática para que sea practicado y que sea de verdad algo pues que haga un cambio en tu vida. Así es que pues estamos subiendo contenido muy, muy interesante, muy valioso, y pues es algo que hacemos también pues de forma gratuita, porque yo siempre digo, no hay pretextos. Esa gente que me dice a mí que no tiene dinero, ¿qué deuda va generando con el universo, no? Porque de entrada yo le digo, a ver, no tienes dinero, nada, nada, absolutamente nada. Me dice, bueno, no, sí tengo, pero lo que tengo, lo tengo para, pues no sé, pagar la colegiatura de mi hijo, o para, no sé, para ir a comprar la compra del alimento, lo que sea. Le digo, bueno, entonces cambia tu forma de hablar, porque ahí estás diciendo que no tienes, de entrada estás mintiendo. Y la vibración de mentira es una vibración que también genera deuda. Y además, te estás quitando poder. Estás dando esa orden vibratoria y la estás sintiendo desde el fondo de tu alma, porque aquí no nada más es decretar, son una serie de componentes que se van activando cuando uno tiene esa creencia. Entonces hay que empezar a cambiar todo eso. Pero bueno, pues para las personas que creen que no tienen dinero, que lo correcto sería decir, sí tengo dinero y estoy por tener más, pero en este momento elijo tener lo que tengo para pagar la colegiatura de mi hijo y no para ir a este curso o no para hacerme una terapia. Hablar así te empieza a dar poder y sentir de esa forma y cambiar todo un paradigma te empieza a dar poder. Digo, hablando ahorita de todo esto que estamos hablando, pues ese tip, ¿no? Que es algo que te dice prácticamente toda la gente. Entonces, como dice José Antonio, el valor es una vibración y la deuda es otra vibración. Y son muchos temas, ¿no, José Antonio? Cuando hablamos de valor y de deuda. Tal vez sería conveniente, bueno, a lo mejor hoy dar como un panorama general y luego irnos por paso a paso porque hay tantísimas cosas de qué hablar. Pero bueno, a nivel muy general ya José Antonio nos habló de muchas cosas que te generan deuda o te podrían generar valor si lo cambias del otro lado de la cuerda. Pero, por ejemplo, José Antonio, una de las cosas que genera mucha deuda es la falta de propósito. Y podemos desarrollar programas enteros de lo que es el propósito, porque normalmente los seres humanos tenemos completamente, digamos, disociados los conceptos de los polos. Las cosas las vemos como todo bueno o todo malo y en realidad la escuela iniciática, la que mencionemos, nos enseña que el sexto sol nos va a enseñar a unificar esa cuerda, que unidos estamos separados, disociados de nosotros mismos. Tan disociados estamos que nos concebimos como un cuerpo físico cuando somos un cuerpo físico y un cuerpo energético que además está dividido en varios cuerpos, pero esa disociación que tenemos por el quinto sol, por soles anteriores, porque no era el momento, creo que es una de las más graves y una de las primeras que hay que empezar pues a volver a unificar. Y por eso es que tantas personas buscan de fuera, y buscan de fuera, y buscan de fuera, y en realidad esa búsqueda es una búsqueda hacia sí mismos, hacia esa parte energética, cuántica, vibratoria, que no pueden ver y que son ellos mismos. Yo creo que es la primera búsqueda que nos da el sexto sol. Y recuerda, visítanos en www.florecerespiritual.com.mx porque ahí vas a encontrar soluciones de vida. Tenemos formaciones, como bien dice José Antonio, se les va llevando de la mano para que estos temas que aparentemente son muy complicados, como van entendiendo técnicas de aplicación en la vida diaria, no importa si estás en el metro, si estás en el transporte público, si estás en tu trabajo, con estas técnicas tú vas
modificando tu realidad a cada instante, y no van a pasar ni 10 ni 15 años, vas a ver los resultados inmediatamente. Si alguien te está emitiendo una vibración que no corresponde, es inmediatamente ver qué parte de mí la está haciendo, cambiar dentro, y vas a ver que la persona cambia por completo. Así es que visítanos, fórmate con nosotros, ven a terapia o a cualquiera de los servicios que aquí te ofrecemos. También hay área de psicología y psicología energética. ¿Cómo es importante, José Antonio, empezar a encontrar propósito y empezar a recuperar esa parte energética, pues que nadie nos enseñó que existía, ¿no, José? Sí, así es, y sobre todo también ya desde el inicio, desde nuestras creencias como occidentales, referentes a todos los temas del espíritu, pues nos enseñan que y estar en deuda de forma inicial, ya que cargamos con un pecado original y una infinidad de cuestiones, ¿no? En las que en las que la situación ya no es una situación entera de libre albedrío, sino que es una libertad condicionada en la que tú dices, pues es que si hago esto, pues es pecado, esto sí lo puedo hacer porque no pasa nada, etcétera. Entonces ya te sientes culpable, y aquí viene el elemento más fuerte que genera la deuda, la culpa. Y cuando tú tienes culpa, lo que quieres hacer inconscientemente es resarcir esa culpa para sentirte mejor y castigarte. Entonces, no sé, puede ser que si a ti no te va bien en el área de pareja, por ejemplo, tuviste una pareja hace algunos años, y esta pareja de repente, pues tú le hiciste una promesa a la pareja de que toda la vida le ibas a amar, y de repente la pareja se muere. Entonces, como hiciste toda esa promesa, y de que no ibas a estar con nadie más, cuando ya no está, ya no puedes atraer a nadie más porque tienes culpa, y sientes que le estás fallando a esta persona, pues que ya está en otro plano, y ya ni siquiera tendrías por qué tener una deuda. Pero así funcionan todas estas estructuras, y cómo las tomamos por nuestras creencias y por varios componentes que están muy incrustados en nuestro inconsciente debido a la educación que nos dieron en todas las áreas, ¿no? Entonces también otro factor que te da culpa es pues este tema de tener de tú no asumir tu divinidad y tenerle que pedir todo a Dios, ¿no? Y esperando que Dios esté de buen humor para que te lo dé. Y ahí es donde estás renunciando totalmente a tu poder, cuando la verdadera esencia de todos estos mensajes de la Biblia es, pues tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios, y Dios ¿qué hace? Crea. Entonces significa que tú eres un creador y tú puedes crear tu propia realidad, que de hecho, ya en temas de conocimiento iniciático, aquí lo que te dicen es, pues realmente Dios está ahí para experimentarse a sí mismo a través de todas las cosas que creó. Si tú le pides a Dios algunas cosas, te va a decir, pues es que a mí, ¿por qué me lo pides si tú creas tu realidad? Entonces, y es empezar a volverse responsables de las cosas que creamos, ¿no? Porque también le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, y ahí tenemos otra deuda en la que nos estamos traicionando a nosotros mismos y a nuestra divinidad, y por eso el universo pues nos recuerda todo eso a través de las manifestaciones que tenemos y de las cosas que queremos y no podemos lograr porque tenemos una deuda o culpas. Entonces el primer paso es trabajar todo esto para empezar a recuperar tu poder, deshacerte de todas las promesas que hiciste inconscientemente, de todas estas estructuras, para que vuelvas a estar reconectado con todo, te encuentres con tu esencia y desde ahí generar un valor. Y cuando tú generas valor, te voy a poner un ejemplo, es como el que intenta encontrar novia que nunca liga, espanta a las mujeres porque tiene ahí un tema de no valor. El que liga, siempre liga más. Y siempre atrae a más mujeres y así, aunque la lógica tendría que ser la contraria, que el que no tiene tendría que
que atraer a las que están buscando pareja. Pues no, porque el otro tiene muchísimo más valor en esa área, por eso ya si está ligando, pues va a ligar muchísimo más. También el que es millonario, siempre tienen más y más y más riqueza, porque tienen valor, entonces la traen rapidísimo a sus vidas, y además ellos generan todavía más valor y ningún tema de deuda. Por ejemplo, un hombre rico, ¿qué es lo que hace? Los ricos al final, bien vistos desde esta perspectiva, son personas generosas y con propósito, ya que lo que están creando, las empresas que tienen, están a través de un servicio cumpliendo una necesidad. Eso es ser generoso, tener un propósito por el cual existir, y en reciprocidad pues están generando obviamente muchísimo más valor. Entonces no sé si me estoy explicando. Bueno, desde mi punto de vista te estás explicando muy bien. Y ¿sabes qué, José Antonio? Hablando de la divinidad perdida, ahí en el canal de YouTube hay un video que justamente habla de que empieces a recuperar tu divinidad perdida, donde hacemos esa gran reflexión que, como ha dicho José Antonio, pues Dios te creó a su imagen y semejanza, o lo que dijéramos Dios, porque habría que empezar a lo mejor un poco más atrás a ver qué es Dios. Y Dios, desde el punto de vista de estas escuelas iniciáticas que nosotros compartimos, cómo piensan ellos, por supuesto, es un punto de vista y todos son válidos, pero a nosotros nos hizo mucho sentido. No es ese señor barbado que está llevando una libretita, que fue como a mí me educaron, ¿no? Que Dios lo veía todo y que estaba checando cada paso que dabas. Y entonces, uy, ya se equivocó, aquí ya pecó. Yo era una niña y me tragué enterito todos esos conceptos, y a la par me decían que Dios era amor. Y para mí era como un choque, porque decía, bueno, es amor, pero está checando, y si me equivoco, soy pecadora y tengo que ir a pedir perdón porque ya me equivoqué. O sea, ¿cómo le puedes decir eso a un niño de 5 años cuando apenas está viviendo la vida? Y entonces se va a equivocar muchas veces, y como adultos nos vamos a equivocar muchas veces, porque siempre estamos aprendiendo más y más. Entonces, en ese video de Reconoce tu divinidad perdida, se hace esa reflexión, ¿no? De, oye, pues a lo mejor Dios se fue de vacaciones, pues porque Él ya le dio todo a sus creaciones para que reconozcan esa divinidad y pues jueguen y se diviertan a este juego que llamamos vida. Pero bueno, se nos ha olvidado por completo, estaba pensado de esa forma, porque ese es el juego de la vida, justamente, ¿no? Olvidar quién eres para volver a recordar quién eres, empiezas a jugar el juego de la vida y eventualmente pues vayas brincando a otros niveles de conciencia más elevado. Así es que métete al canal de YouTube. Te metes a YouTube, le pones Florecer Espiritual, suscríbete a nuestro canal, te va a encantar, y seguimos subiendo contenido, creo muy valioso. Hay personas que me lo han agradecido profundamente, luego en correos y así, diciendo, caray, qué buena información, y gracias, porque pues es muy bonito, porque además se llega al mundo entero, igual que este programa. Y bueno, vamos a seguir hablando de todo este tema, es fascinante, José Antonio. También puntualizar eso que tú hablas de cuando un ser querido se muere, siempre aparece la culpa. Es una culpa muy profunda e inconsciente que de alguna manera denota el que, caray, yo sigo vivo o viva y él ya se murió. Y entonces se cargan con unas culpas brutales, no nada más si muere la pareja, también si muere, ¿cuántas veces, no? Y lo oyes en los velorios, es algo que escuchas, es que si le hubiera dicho, es que si le hubiera llamado, es que si le hubiera advertido. O sea, la culpa es terrible y se va generando por distintos eventos que vamos teniendo. Pero vamos a seguir hablando de este interesante tema. Solo te reitero nuestros datos en la web: www.florecerespiritual.com.mx, y quédate con nosotros porque vamos a seguir desarrollando estos temas que cada vez nos conectan más y más a aquello que realmente queremos, que es mucha, mucha, mucha riqueza en nuestra vida. Enseguida volvemos.